Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente, ni yo sé. ¿Qué es la estimulación magnética transcraneal? Te platico de manera muy general. Es un procedimiento no invasivo que tiene como objetivo estimular las células nerviosas en el cerebro para ayudar a las personas en el tratamiento de distintos trastornos psiquiátricos y neurológicos. Cabe destacar que la estimulación magnética transcraneal está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y se llega a utilizar, por ejemplo, en pacientes con depresión cuyo tratamiento no ha dado resultados. La verdad es que podría parecer que es demasiado difícil de entender, pero para eso en este episodio nos acompaña la doctora Liliana López Arana, quien es especialista en psicoterapia humanista, traumas psicológicos e hipnosis. Nos explicará los orígenes de la estimulación magnética transcraneal, para qué sirve, sus beneficios y datos relevantes de las investigaciones que se están realizando a nivel internacional con esta innovadora técnica que tiene como fin mejorar la calidad de vida de quienes se acercan a ella. Con su nuevo proyecto Balance Mind, la doctora Liliana López Arana busca ofrecer una solución no invasiva a problemas de insomnio, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, tabaquismo, entre otros. ¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sinceramente Ni Yo Sé. Qué gusto a quienes nos están escuchando a través de la señal de Radio Nicolaita, Humanismo Sonoro. De verdad me da muchísimo gusto que nos estén acompañando otro lunes a través de su espacio. También gracias a quienes nos están escuchando desde nuestras distintas plataformas. El día de hoy estamos otra vez de manteles largos porque nos está acompañando, yo creo que ya la invitada más frecuente y aparte favorita de este podcast, la doctora Liliana López Arana. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cami. Muy contenta de estar nuevamente contigo. Oye, tú siempre muy innovadora, ¿verdad? Ya les traemos una sorpresa. Hoy es un tema diferente a los que generalmente les estamos hablando a través de este espacio. Les hemos hablado en muchas ocasiones que de cómo superar a tu ex, celotipia, pero ¿qué creen? En esta ocasión vamos a hablar de una herramienta muy innovadora que la doctora Liliana está justo trayendo y que el día de hoy nos está presentando y que nos puede ayudar sobre todo en casos de depresión que son muy profundas, ¿cierto, Lili? Es correcto. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, Cami, pues te quiero presentar un dispositivo que surge a raíz de la inquietud de muchas personas que nos dedicamos a la salud mental y que tenemos como esta visión de poder brindarle herramientas, estrategias y alternativas a las personas que lamentablemente están sufriendo de algunos trastornos, como por ejemplo algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad, algún trastorno obsesivo-compulsivo, incluso alguna adicción. Entonces, muchas veces cuando la persona está pasando por este momento tan crítico en su vida y por fin toma la decisión de buscar ayuda, acuden a psicoterapia. Sin embargo, a veces el tratamiento debe ser integral. Entonces, no es suficiente la psicoterapia. Es recomendable que acudan también a tratamiento médico. Sin embargo, no siempre este tratamiento, este medicamento, da los resultados que estarían esperando. Es decir, lo ideal sería que todas las personas respondiéramos de la misma forma a los distintos medicamentos. Sin embargo, no es así. Se sabe que en algunas ocasiones hasta el 50% de la población responde favorablemente la primera vez al primer medicamento, por ejemplo, para atender la depresión. Ante esto, puede llevarle a una persona 2 años
identificar la dosis y el medicamento adecuado para salir adelante de un cuadro de depresión mayor, por ejemplo. Y aún así, logrando los resultados esperados, a algunas personas les resultan demasiado incómodos todos los efectos adversos, ¿no? Hay quienes pues tienen consecuencias muy poco deseables, ¿no? Dolores de cabeza constantes, náuseas, hipersomnia, es decir, los efectos del medicamento les resultan casi igual de incómodos que el mismo padecimiento. Entonces, un poco buscando opciones, buscando alternativas que sean eficaces, que sean poco invasivas o no invasivas, que sean de alguna manera también distintas a lo que ya se ha probado, es que surge una terapia que se llama neuromodulación. Esta terapia de neuromodulación, como su nombre lo dice, lo que hace es regular la interconectividad o la sinapsis entre las células del cerebro, es decir, algunas sinapsis, algunas conexiones neuronales no se realizan de manera eficiente. La sinapsis funciona a través de un proceso químico, pero también funciona a través de un proceso eléctrico. Entonces, un poco atendiendo a esto, desde hace siglos el ser humano está buscando alternativas para encontrar la salud. Entonces, estamos hablando desde el año 1800, que en algunas culturas utilizaban un pez que se llama pez torpedo. Y entonces lo que hacían es que colocaban a la persona boca abajo, de cabeza más bien, lo colocaban a la persona de cabeza y lo colocaban cerca de este pez para que pudiera recibir estas descargas, ¿no? Se daban cuenta que les mitigaba el dolor de cabeza, por ejemplo. Tú sabes que después de mucho tiempo también en algún momento se utilizaron electroshocks, ¿no? Bueno, se siguen utilizando, solo que de una manera más benévola, ahora con anestesia y en otras condiciones menos drásticas. Sí, no como en la película de Frankenstein, ¿no? No. Exactamente, no como en la película. Ajá. Pero acabas de decir un dato muy interesante. Okay. Justamente esta historia de Frankenstein surge a raíz de estos intentos por encontrar estrategias y alternativas diferentes e innovadoras. En el caso de esta historia, pues bueno, fue como consecuencia de haber encontrado esta correlación entre el movimiento y el estímulo eléctrico o electromagnético, ¿no? Entonces dijeron, mira, se mueve, entonces, por lo tanto, será posible crear o generar vida, ¿no? Ahora sabemos que no es así, sin embargo, pues bueno, en estos intentos del ser humano por hacer avances en la ciencia, se descubre que a través de estas leyes de Faraday, de la física, podía producirse a través de una bobina un impulso que se traduce en un impulso electromagnético y que este impulso electromagnético podía colocarse cerca de nuestro cerebro y tener algunos resultados. Y entonces de ahí surge esta idea desde los años 80 por hacer investigación respecto a qué ocurría. Entonces aparece con la tecnología con la que contamos actualmente, aparece esta opción. Esta opción consiste en algo que se llama estimulación magnética transcraneal. Y como su nombre lo indica, lo que hace es estimular ciertas zonas del cerebro a través de un impulso electromagnético a través del cráneo. Entonces es muy interesante porque no es una técnica invasiva. Hay algunos tipos de estimulación que se realizan de forma intracraneal. Se coloca un dispositivo y después se estimula, pero el dispositivo es interno. En el caso de esta estimulación magnética transcraneal es a través del cuero cabelludo. Se ubica una bobina que lo que hace es que gira y produce magnetismo, y ese magnetismo se traduce en impulsos electromagnéticos en nuestro cerebro, en las zonas específicas del cerebro que se quieren neuromodular. Entonces, pues
básicamente así es como funciona esto y un poquito como de los orígenes y de dónde surge, ¿no? Y es muy interesante todo esto que platicas porque, bueno, ya nos diste un dato importante que yo creo que le va a interesar a todas las personas que nos están viendo, que es que no es invasivo. Hay otras técnicas en las que sí es necesaria, por ejemplo, una hospitalización, aquí no. Aquí es completamente, digámoslo así, ambulatorio. Consiste en lo siguiente, se coloca a la persona en un sofá y se le coloca un dispositivo que permita fijar la bobina o colocar la bobina. Okay. Yo utilizo un par de dispositivos, uno se utiliza con un como casco de neopreno que tiene velcro y se pone con velcro la bobina, y la otra es una bobina un poco más grande, claro, que se coloca en la zona del cerebro que se desea estimular. Y por ejemplo, a mí me llama la atención, a la hora de colocar la bobina, ¿tú dónde sabes específicamente dónde la tienes que colocar? Me dices que son distintos puntos, ¿no? Así es. Sí, existen, a través de la investigación, se han identificado o se han generado distintos protocolos. Estos protocolos consisten en colocar la bobina en cierta zona y con cierta velocidad de repetición del impulso. Lo que hace es repetir el impulso con cierto ritmo, a cierta velocidad, dependiendo del padecimiento y en la zona específica que se ha estudiado. Entonces, esto se investiga, te comentaba, desde los años 80, entonces pues ya son más de 40 años de hacer investigación. Y se han generado estos protocolos, ¿no? En donde para determinado padecimiento, bueno, se coloca en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, y esto nos permite tener como cierto control respecto a la zona específica que nosotros deseamos neuromodular. Ok, qué interesante. Y, por ejemplo, para las personas que nos están viendo en estos momentos y que ya te conocen de un tiempito para atrás, tú eres psicóloga, entonces en muchísimas ocasiones tratas con personas que están atravesando una depresión, crisis de ansiedad. ¿Quiénes sí son candidatos? Porque al inicio de este episodio me especificabas que esta herramienta se podría utilizar cuando los tratamientos ya no están dando resultado, ¿cierto? Sí, existen ya aprobados por la FDA en Estados Unidos y por la Sociedad de Psiquiatría, la Sociedad Europea de Psiquiatría, existen ya avalados 4 protocolos, por así llamarlo. Okay. Es decir, está avalado su uso para tratamiento de depresión mayor, ¿sí?, para tratamiento de trastorno de ansiedad generalizada, para trastorno obsesivo compulsivo y para algo que le llaman los americanos el craving, que es como acá en México le decimos como ansias, como ansiedad por el consumo. ¿Los atracones se podría decir? ¿O es diferente? Está muy vinculado, ¿sí? Esta ansiedad por consumir. Entonces, está avalado para estos 4 padecimientos desde el 2007. Es decir, ya tiene muchos años aprobado por la FDA, desde el 2010 en Europa, ya de manera como probada, ¿no? Sin embargo, se están haciendo todavía muchas investigaciones de usos alternativos o que están correlacionados. Por ejemplo, se utiliza para ansiedad, pero la ansiedad está muy vinculada a otros trastornos, como por ejemplo, cuando algunos niños que padecen de trastorno del espectro autista tienen estas conductas estereotipadas. Sí. Hay ahorita protocolos que están utilizándose para mejorar esto, para modular la zona del cerebro que genera estas conductas estereotipadas. Se utiliza efectivamente para trastornos alimenticios, trastornos de la conducta alimenticia. También se utiliza o está haciéndose investigaciones para TDAH. También está utilizándose, muy interesante, para personas que han sufrido de accidente cerebrovascular y que por alguna razón perdieron como esta interconectividad en ciertas zonas, y gracias a algo que se llama neuroplasticidad
se está trabajando con determinados protocolos que permiten ver los avances de estas condiciones. Entonces, es muy interesante, es un campo que está en vías de expansión, Claro. que se está haciendo mucha investigación en todo el mundo. Por ejemplo, estos protocolos para trastorno del espectro autista los encontré mucho en Argentina, para trabajar con todo lo que es rehabilitación posterior al accidente cerebrovascular. Lo hacen mucho, por ejemplo, en España. En Estados Unidos, por ejemplo, lo paga el seguro. O sea, los seguros médicos pagan este tratamiento como pagarían un medicamento, ¿no? Y con todo esto que me platicas, digo, sí, ya lleva algunos años de investigación, pero digamos que comparado con otro tipo de descubrimientos se podría decir que es algo reciente, ¿no? Así y en es. México todavía más. Así es. Se están haciendo colaboraciones, por ejemplo, con Francia, a través de ciertos seminarios. Va a haber un congreso el próximo mes para presentar justamente resultados de las personas que nos dedicamos a esto. Y bueno, se nos dan como ciertos parámetros para quienes estamos interesados en la investigación y poder presentar los resultados con estos procesos ya como muy estandarizados, ¿no? Entonces, pues sí, están haciéndose estos avances. Y me parece de verdad algo súper útil porque, digo, la salud mental siempre ha sido importantísima, pero después de la pandemia, van a decir, parecemos disco rayado, pero es de verdad, después de la pandemia incrementaron los casos de depresión, incrementaron los casos de ansiedad y pareciera que justo la salud mental va a ser la próxima pandemia. Se habla de que la depresión hace algunos años era la pandemia. Yo creo que actualmente los trastornos de ansiedad están presentándose como un tema muy recurrente en la consulta psicoterapéutica. Entonces, lamentablemente cada vez se presentan a edades más tempranas, ¿no? Es decir, antes era común escuchar que padecía de un trastorno de ansiedad, pues a lo mejor una señora, ¿no? Sí, ya con hijos, y actualmente se identifica que hay niños que están pasando lamentablemente por este tipo de trastornos, que están iniciando este tipo de trastornos, pues derivados no solo de la pandemia, sino de la misma... del estilo de vida, ¿no? Exacto. Que estamos llevando. Exacto, de esta inmediatez en la que vivimos, de la violencia en la que a veces nos enfrentamos, de las condiciones sociales en las que estamos creciendo todos. Y platícame algo, Lili, ¿hace cuánto tú empezaste a utilizar esta herramienta? Yo tengo muy poco tiempo utilizándolo, sin embargo, he tenido resultados muy favorables. Lo he utilizado ya en varias ocasiones para deterioro cognitivo leve. Se hace una evaluación, obviamente se les pide que traigan como todo el antecedente. Hacemos equipo, no solo con otros colegas, sino con personas del área médica. Entonces es multidisciplinario, ¿no? Intervienen distintos especialistas. Exacto, se hace esta valoración y se les aplica el tratamiento con muy buenos resultados. Te voy a platicar un adulto mayor que estuvo tomando el tratamiento, pues ya no identificaba a su hijo, por ejemplo, y después de las 20 sesiones que se le aplicaron, pudo volver a comunicarse, pudo volver a reconocerlo. Digo, no fue como mágico, ¿no? El cambio se empieza a ver paulatinamente. Entonces lo que hacemos es una evaluación previa al tratamiento y una evaluación posterior al tratamiento. Y ahí es en donde nosotros podemos ver estas diferencias que son muy paulatinas. Personas que por distintas razones no habían tolerado los efectos adversos del medicamento y que no querer salir a la calle, pues ya volvieron a la escuela, ¿no? Por ejemplo, una paciente. Y bueno, lo que hacemos también es combinarlo con psicoterapia, es decir, yo como psicoterapeuta les sugiero que lo ideal es hacer esta sinergia entre el tratamiento que aborda la parte, pues sí, funcional y fisiológica, pero también está la otra parte, que es la parte del mundo emocional, ¿no? Del sujeto que
pues están vinculados. Sí, ¿no? Porque no simplemente es como atacar el problema de inmediato, sino ir a la raíz, ¿no? Al origen y poder resolver. Lo que te estoy entendiendo es que entonces esto es como un apoyo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo he ido al psiquiatra y justo cuando entrevistaba hace poco a un psiquiatra le decía, es que yo siento que mi tratamiento psiquiátrico fue como cuando te avientan a la alberca tus papás y te pasan unos flotis. En lo que tú aprendes a nadar, traes los flotis y vas viendo cómo mueves las piernas, cómo mueves los brazos. Para mí eso fue el tratamiento psiquiátrico. Entonces lo que te estoy entendiendo es que esto también es como un flotador de los que te daban tus papás, ¿no? En lo que puedes resolver el problema de origen, esto te puede ayudar a ir saliendo de ese hoyo en el que estás. Sí, en algunos casos sí. Sin embargo, los trastornos mentales, los trastornos en general relacionados con la salud mental son muy complejos. Entonces, en algunos casos, el trastorno tiene una etiología, un origen, pues sí, relacionado con su entorno, sí relacionado con la percepción de la persona, sí relacionado con las experiencias de vida, a veces detonado por eventos traumáticos. Sin embargo, a veces el origen sí es de tipo químico, el origen sí es de tipo funcional, y entonces es muy importante poder abordar ambas partes, porque cuando el origen es de tipo funcional y fisiológico, pues tiene un impacto emocional, pero además social y de interrelación y de su funcionalidad en el mundo. Pero cuando el origen también está en la interrelación, en el ambiente familiar, en la dinámica social, tiene un impacto a nivel orgánico. Claro. Y entonces la persona literalmente empieza a tener pues todos estos efectos adversos derivados, por ejemplo, de un evento traumático que se sabe que tiene un impacto hormonal muy importante, un impacto pues en el cerebro, ¿no? Y también quiero aprovechar para preguntarte, ¿hay efectos secundarios? Y también, después de que nos platiques de los efectos secundarios, hay personas que, no sé, tal vez por cuestión de un marcapasos o que traen alguna placa, no sé, no puedan someterse a este tratamiento. Cuéntanos. Aunque es un tratamiento relativamente inocuo, sí tiene algunas contraindicaciones por este tema de que funciona con magnetismo. Entonces, no está recomendado o no es viable en personas que tienen justamente metal, ¿no? Placas que han tenido un marcapaso, que tienen un marcapaso, que tienen un stent, por ejemplo, personas que tienen implantes cocleares. Y pues respecto a los efectos adversos son mínimos, se han identificado muy pocos. En algunas personas, a mí no me ha pasado, pero se ha reportado que en algunas personas puede generar un ligero dolor de cabeza o un malestar. También depende de la intensidad con la que estés neuroestimulando. Entonces hay como distintos grados, ¿no? de tratamiento. Y entonces esto tiene que ver, por ejemplo, antes se utilizaba un aparato muy grande, que era un casco muy grande, que hacía mucho ruido, entonces les generaba molestias auditivas, pero en la actualidad los aparatos más modernos son muy pocas las consecuencias o los efectos adversos. Te decía, mareo en algunos casos, un ligero malestar de cabeza, dolor de cabeza, y en algunos casos se ha reportado alguna convulsión, pero es un efecto muy poco presente realmente. Las personas con las que nosotros estamos haciendo este intercambio de información tienen 6 años utilizando este mismo dispositivo, y en ninguno de estos 6 años en toda la República se ha presentado un evento como este. Entonces, realmente son muy pocos los efectos adversos. Lili, pues muchísimas gracias por haber regresado a este espacio para platicarnos de esta nueva herramienta que tú estás implementando y que estoy segura que va a ayudar a muchísimas personas. Cuéntanos cómo te puede contactar las personas, con qué mensaje te gustaría que se fueran. Sí, no, al contrario, muchas gracias por
por invitarme nuevamente. Y pues bueno, el contacto es en todas las redes, Balance Mind, es este que está aquí. En todas las redes nos encuentran. Me encuentran también, ahí se encuentra nuestro teléfono, que es 44 31 60 59 16. Y pues bueno, el mensaje que a mí me gustaría dejarles es que siempre existen alternativas, que siempre existen opciones. A veces creemos, cuando estamos pasándola mal, cuando estamos pasando por uno de estos trastornos que comentaba, parecería que se nos cae el mundo, ¿no?, en pedacitos, y la sensación que queda es, no funciona esto, no funciona aquello, ya no tengo yo remedio, ¿no? Y pues, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué busco opciones si no he encontrado los resultados deseados? Sin embargo, siempre hay esperanza, siempre existe la posibilidad de encontrar alternativas que te ayuden a sentirte mejor contigo mismo. Y pues nada, que no pierdan la esperanza. Gracias por todo, Lili. Esperemos que regreses a este espacio. Y bueno, gracias a todas las personas que también nos acompañaron. No se pierdan pues la oportunidad de también acercarse a este tipo de herramientas, a este tipo de estimulación para que puedan salir adelante. Siempre hay que consultarlo con un profesional de la salud. Y bueno, qué mejor con Lili, que ya le tienen confianza y que ya la han conocido aquí a través de este espacio en muchísimas ocasiones. Gracias por todo, Lili. Muchas gracias. Y bueno, también gracias a quienes nos escucharon desde la señal de Radio Nicolaita Humanismo Sonoro. Les invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram y en Facebook. Me encuentran como Sinceramente Ni Yo Sé. Y si ustedes son más visuales, váyanse a mi canal de YouTube. Ahí estoy como Cams Islas. Como siempre, les mando toda mi buena vibra y nos vemos hasta la próxima.